por venir. A ver si hoy terminamos. ¿Me oís desde allí? Sí. A ver si hoy terminamos este ciclo de charlas sobre la oratoria como origen en el mundo griego. ¿Recordáis cómo vamos a hablar entonces de un discurso que es muchísimo más famoso que todos los demás, entre otras razones también porque es más cercano cronológicamente y porque ha tratado temas que algunos de nosotros hemos vivido muy directamente desde el punto de vista de la reivindicación social y política? Es el discurso de Martin Luther King. Se suele decir Martin Luther King Jr., porque al parecer su padre también fue un activista de los derechos civiles negros, pero en fin, yo voy a hablar sin más de Luther King. En los discursos anteriores hemos aprovechado para hablar de algunos conceptos teóricos que los discursos planteaban. ¿Recordáis cómo el discurso de Pericles planteaba el problema de la legitimación social y en concreto de la legitimación democrática? Y en el discurso del jefe Seattle vimos la combinación entre naturaleza y política. Hoy vamos a plantear otro problema, otro concepto importante, que es el concepto de utopía. Yo creo que Luther King en este discurso plantea la utopía de una humanidad fraternal o de la fraternidad universal. Yo creo que hay que hablar primero del concepto de utopía porque la vida cotidiana no tiene obviamente muy buena prensa la palabra utopía ni las concepciones utópicas. Yo creo que es una palabra tabuada. Hace unas pilas de años sí se hablaba de ciertas utopías. Hoy día no aparece, a mi modo de ver, en ningún medio de comunicación, en ninguna conversación, la palabra utopía. Es una palabra tabuada, como han sido tabuadas, por ejemplo, las palabras de poder fáctico. Esto no ha desaparecido y, sin embargo, creo que siguen existiendo poderes fácticos, aparte de los poderes establecidos desde el punto de vista de la teoría política. Da cierto rubor hablar en público del amor, una cosa que a todos nos interesa. Parece que es una aspiración importante, pero que no se habla sobre ella. Nos ruboriza. Preferimos hablar de amistad, de ligues, de sexo, etcétera, etcétera, pero de la palabra amor poco, a pesar de que la palabra amor sí aparece mucho en los medios de comunicación diarios y en las conversaciones diarias. Cuando se habla de utopía se suele pensar que es un ideal excelente pero irrealizable. Todos queremos tener una gran salud, todos queremos ser ricos, todos queremos la paz, todos queremos que los hombres no se maten entre sí. Pero este ideal de fraternidad o este ideal de amor sería imposible. Más o menos esto es lo que hay cuando hablamos y utilizamos la palabra utópico para designar ciertas dimensiones de la vida cotidiana o ciertas dimensiones sociales. Pero a mi modo de ver, no es verdad, en primer lugar, que todos, por ejemplo, queramos la paz. O sea, hay fabricantes de armas, hay señores de la guerra que están empeñados en que haya guerras precisamente para seguir vendiendo sus propias armas, y a estos no les interesa en absoluto la paz. Entonces no es verdad que haya ciertos ideales que sean universales. Esto es conveniente tenerlo muy en cuenta. Cuando se tabúan ciertas palabras, se está tabuando las realidades que esas palabras de alguna forma designan. No es verdad, a mi modo de ver, que todo el mundo quiere una sociedad igualitaria. Esto no es verdad. Hay individuos que quieren realmente una sociedad montada en la riqueza, en la cual
el trabajo y las actividades de cierto tipo de personas se acumulen en las manos de otras. Y no es verdad que la gente, que todo el mundo quiera una sociedad fraternal. ¿Por qué? Porque la idea de poder vence realmente a muchas personas y están pensando siempre en ideales de dominio. Entonces, cuando se habla de una manera de ocultar el interés por la utopía o por ciertos tipos de utopía, es decir, si todo el mundo las quiere. Primera observación, esto es absolutamente falso. No todo el mundo quiere la paz. Y en segundo lugar, se añade, dice, esto es ideal, pero es irrealizable. Y se suele decir, es irrealizable, entonces hay que contemporizar, hay que ser pragmáticos, recordar esta palabra tan tremenda que aparece en la vida cotidiana, que significaría más o menos que hay que apañarse con lo que hay y hay que intentar vadear todas las dificultades con los medios que tenemos a nuestra disposición. ¿Es esto cierto, lo de que es imposible realizar la paz, realizar la igualdad, realizar el amor de alguna manera en la sociedad? Bueno, a mi modo de ver, cuando se dice que algo es imposible, se crea en los oyentes, si lo creen, obviamente, la sensación de impotencia. Es decir, si es imposible la paz, ¿para qué luchar por la paz? ¿Para qué hacer movimientos por la paz? ¿Para qué intentar de alguna forma el igualitarismo? Y si obviamente no se actúa, las cosas quedan como están. Es decir, la idea de que un ideal cualquiera social es imposible, lo que está intentando decirnos es que hay que dejar las cosas como están. De modo que, a mi modo de ver, estas son las dos razones por las cuales la palabra utopía o los ideales utópicos no es que hayan desaparecido, pero sí han dejado de ser designados, precisamente porque quieren que quienes fomentan estos medios de comunicación quieren que la sociedad siga existiendo tal y como la conocemos hasta ahora. Sin embargo, los ideales utópicos son de la vida cotidiana. O sea, ¿quién no quiere tener mejor salud? ¿Quién no quiere tener más riquezas? ¿Quién no quiere amar? ¿Quién no quiere ser amado? Pero es que además hay otro aspecto que es muy curioso, y es que las sociedades han institucionalizado el ideal. Un presupuesto del Estado, que todas las sociedades es preceptivo hacerlo cada año, es una manifestación explícita de un ideal social. Obviamente el ideal social no tiene por qué compartirlo todos. Unos estarán deseando invertir más en educación, otros en empresas, otros en lo que sea, absolutamente legítimo. Pero es lo que lo que una sociedad dada, en un momento dado, con los medios de que dispone, cree que puede conseguir al año siguiente. Entonces diríamos un presupuesto, que repito, esto es preceptivo en toda sociedad, esto no es un invento de algunos con cabeza locas. Un presupuesto del Estado es siempre la manifestación concreta de un ideal concreto en esa sociedad. Yendo al discurso de Luther King, veremos ahora su ideal, lo anticipo, y ya lo he dicho antes, su ideal consiste en una humanidad fraternal. Se trata de la fraternidad universal. ¿Cómo justifica Luther King y cómo cree conseguir este ideal de humanidad que, en principio, en una situación de guerra permanente o de bloques o de luchas civiles o de luchas en la Guerra Fría, etcétera, etcétera, puede sonar absolutamente fantasioso, muy bonito, pero completamente fantasioso? En el discurso, Luther King comienza, en primer lugar, reconociendo la situación en que se está. Es decir, hay una manifestación, este discurso está pronunciado en el año 63 en Washington, delante del Capitolio, y hay aproximadamente 1 millón de personas. Esto es una cosa muy, muy grande, incluso para Estados Unidos. Entonces, diríamos, los negros y la gente que va allí a manifestarse
está viviendo la privación de los derechos civiles. Los negros no pueden votar, los negros no pueden vivir en barrios donde viven blancos, los negros no pueden subir a autobuses donde viven blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Está el Ku Klux Klan por medio, que no solamente ataca a negros, ataca a todo tipo de extranjeros, a una serie de creyentes, y está luego, por otro lado, los movimientos negros de tipo violento. Reivindican sus derechos a base de armas, a base de luchas. Lo que tiene enfrente entonces de Luther King que conseguir con este discurso es meter en la cabeza de la gente que el ideal de la fraternidad universal es posible y, en segundo lugar, conseguirlo de forma pacífica. Son los dos retos de este magnífico discurso. ¿Cómo lo logra Luther King? Vamos a empezar por el aspecto puramente teórico, cómo va dando pasos hacia el ideal de la humanidad en general. En primer lugar, reconociendo el dolor. Estamos siendo marginados, los negros están siendo marginados. Bien, esto es el número 2 del discurso. Luego veremos cómo vuelve otra vez a este tema en otras circunstancias del discurso, porque una de las obras, a mi modo de ver, de la maestría de este discurso es la progresividad en ir introduciendo temas, en ir introduciendo al oyente, no solamente en la problemática, sino en la necesidad realmente del ideal que este hombre está predicando. En segundo lugar, aparte de reconocer el hecho, les recuerda algo fundamental para un norteamericano, y es la idea de justicia nacional. Se trata de que hacía 100 años, exactamente 100 años, se había proclamado la emancipación de los negros en Estados Unidos con respecto a la esclavitud. Él no menciona para nada, y en esto yo creo que es un maestro realmente, al asesinato de Lincoln, pero él menciona simplemente que forma parte de la concepción de la justicia en Estados Unidos la emancipación de los negros. Y esto es también importante porque este hombre no reivindica los derechos como un deber de caridad, los reivindica como un deber de justicia. Se trata de que en Estados Unidos la ley impone que todo el mundo sea igual ante circunstancias semejantes y parecidos. Esto lo menciona también en el número 4. Pero a continuación, después de plantear el problema de los derechos como un problema de justicia y no de caridad, da un paso sin más, pero repito, sin advertir a los oyentes. Este discurso no advierte a los oyentes de casi nada, pero les dice todo. El paso siguiente, es decir, no solamente es una justicia para los negros, sino es un caso de justicia para todos, incluidos negros y blancos. ¿Por qué? Porque los derechos de la justicia de Estados Unidos pertenecen al Estado de Estados Unidos, o sea, pertenecen a la comunidad de Estados Unidos, y en esa comunidad participan blancos, negros, musulmanes. Es decir, él no menciona ningún tipo de religión, pero menciona absolutamente a todos. El siguiente paso, entonces, después de hablar de la injusticia con los negros, está diciendo también los blancos están cometiendo injusticias y están sometidos a esta injusticia. Por eso él, con una imagen absolutamente económica, dice: en Estados Unidos hay un fondo y tenemos nosotros el cheque y hay que cobrarlo, y no podemos suponer que los cheques que vamos a cobrar a Estados Unidos no tienen un fondo. Sería como renegar de la propia capacidad de la nación estadounidense para solventar los problemas que ellos tienen. Por eso, al mismo tiempo que les dice que Estados Unidos puede solventar el problema, les está diciendo: Estados Unidos nos ha defraudado como país.
Y os dais cuenta hasta qué punto Luther King está tocando la fibra nacional de los oyentes. Él no utiliza en ningún momento la palabra nacional, en ningún momento. Utiliza solamente el término de Estados Unidos o habla de algunos estados concretos de Estados Unidos. Al generalizar el problema de la justicia a todos Estados Unidos, Luther King da también otro paso sin avisarlo. Pasa de un problema legal a un problema político que es siempre muchísimo más general, porque la política incluye aspectos estrictamente legales, pero incluye también otros aspectos de costumbres, incluye aspectos de legitimación, aspectos de la imagen que una sociedad tiene de sí misma y de la propia historia de esta sociedad sobre sí misma. Pero Luther King no se queda ahí, es decir, Luther King no se limita a decir el problema de los negros es un problema político en Estados Unidos. Estaban prácticamente en una guerra civil o casi en una guerra civil. No se limita ahí. Automáticamente da un paso más y empieza a hablar sin previo aviso también de los hombres. Los hombres no nos merecemos esto, porque los hombres hemos nacido, según él, todos iguales ante Dios. Es decir, de la idea de nación pasa a la idea de humanidad. Y todo desde la perspectiva no de la caridad, sino desde la perspectiva de la justicia. Y este es, a mi modo de ver, no la trampa, sino la pinza realmente poderosísima que tiene Luther King a la hora de argumentar a favor de la fraternidad universal. Va paso a paso, no explicita cuáles son los pasos, pero cuando el oyente se va dando cuenta, se da cuenta de que no puede retirarse hacia atrás, porque al mismo tiempo el oyente empieza a descubrir que por una identificación con su propio país y su propia constitución, empieza a descubrir que lo que parecía una ley explícita de Estados Unidos o un problema explícito de Estados Unidos es realmente el núcleo de una dimensión humana que hay en las propias leyes de Estados Unidos. Es decir, en una constitución no solo aparecen elementos particulares de un país, sino que aparece la concepción de una humanidad y además una humanidad absolutamente legítima. En la justicia de Estados Unidos está la justicia de la humanidad. Esto es lo que les está diciendo a los estadounidenses, a los oyentes que han ido allí a manifestarse. Entonces diríamos, es un paso en términos filosóficos, en términos dialécticos o hegelianos. O sea, se van dando pasos y el paso siguiente incluye el paso anterior y no puedes dar el paso siguiente, no has dado el anterior. Pero una vez que has dado un paso ya no lo puedes negar. Eso tanto en el terreno dialéctico como en el terreno psicológico. Si, por ejemplo, tomamos una evolución de psicología de la infancia, se puede comprobar cómo desde que se nace hasta los 20 años, la mente de las personas va evolucionando, no todos al mismo ritmo, aunque más o menos hay una especie de ritmo parecido en todos, no todos alcanzan el mismo grado de madurez y de complejidad, pero una vez que se han alcanzado ciertos grados de madurez, se ha comprobado empíricamente que la gente ya no vuelve a razonar y ya no vuelve a vivir y ya no vuelve a experimentar las cosas, digamos, con la manera en que lo experimentaba en fases anteriores. Quizás eso sí ocurra en grados muy avanzados de cierto tipo de enfermedades o de vejez, pero digamos en los casos normales, una vez que se ha alcanzado una fase de madurez mental, no se vuelve atrás ni consciente ni inconscientemente. Bueno, entonces diríamos que yo creo que la técnica de Luther King es exactamente igual.
No creo que Luther King conociese estas teorías psicológicas, porque estas teorías psicológicas que acabo de mencionar son un poco posteriores, pero sí, y es muy probable que él tampoco conociese la filosofía de Hegel y quizás la dialéctica de Marx sí, pero la técnica de la aproximación progresiva hacia el ideal a través de pasos que ya no tienen vuelta atrás y que están en el mismo comienzo del planteamiento es de justicia en Estados Unidos, que todo el mundo viva igual ante la ley. Resulta que en esa frase inicial está realmente contenida toda la igualdad posible y toda la justicia posible de la humanidad. Esto en cuanto a la argumentación. Es decir, parece ser que este hombre ha llegado a decir, pues sí, la ideal de humanidad está presente en la Constitución de Estados Unidos, pero claro está, los hechos, los que estaban allí delante le pueden decir, pero esto es el ideal, los hechos niegan en redondo que esto sea posible. Prueba de ello es la persecución de los negros, y entonces es cuando otra vez, en el número 7, si no me equivoco, vuelve otra vez a hablar de cuál es la situación de los negros, en Alabama, en Missouri, en fin, son los estados básicamente del sureste de Estados Unidos, que ahora están algo más tranquilos, pero en fin, fueron momentos verdaderamente terroríficos. Entonces, Luther King tiene que salir al paso de esta, que es algo más que dificultad, porque todo lo demás puede ser un ideal precioso, pero siempre se le puede venir abajo diciéndole, eso ya lo sabemos, pero cómo se pone eso en práctica ante los poderes del gobernador de Alabama que nos está matando y nos está impidiendo, o los habitantes de Nueva York que no pueden montar en autobuses, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Luther King comienza en el discurso también a hacer una reflexión, repito, sin previo aviso, porque aquí lo interesante de este discurso es lo que dice Luther King y sobre todo lo que calla. Entonces Luther King comienza a decirles por qué esto es posible, es decir, comienza el tema de la esperanza. Y es el tema de la esperanza, en donde les dice esto es urgente, etcétera, etcétera. También con el tema de la esperanza, a mi modo de ver, en la vida cotidiana tenemos errores notables y despistes notables. No hay que confundir, a mi modo de ver, la esperanza con la espera pasiva. O sea, la espera pasiva es a ver si me dan golpes o a ver si me toca mañana el gordo. Pero esto no es hacer nada. La esperanza consiste en la confianza activa de que algo se puede hacer para cambiar una situación dada. Un daño que yo tengo, una enfermedad que yo tengo, es decir, pero el sujeto de la esperanza, o sea, yo en este caso, o la colectividad, está implicado activamente, pone los medios a su disposición, aquellos de que disponen para actuarlos. Y este discurso es, a mi modo de ver, un ejemplo clarísimo de una esperanza activa. No se limita a quejarse. Luther King no se limita a decir nos están machacando, nos están marginando. No, no. Esta es la situación y esto es lo que queremos conseguir. Pues entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Es posible conseguir esto? Por supuesto, para él sí, y tiene expresiones clarísimas. En primer lugar, comienza en el número 2, dice, es urgente a empezar ahora, no desaprovechar la oportunidad. Está llamando inmediatamente a la acción. Y el momento culminante de este proceso es el famoso momento de tengo un sueño, que es lo que ha hecho famoso este discurso y que, si queréis, lo leemos porque es verdaderamente una obra maestra luego también lo comentaremos desde otro punto de vista. Dice así:
aunque nos enfrentemos a las dificultades de hoy y mañana, con todo tengo yo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres han sido creados iguales. Es una cita literal, si no me equivoco, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Yo tengo un sueño de que un día en las rojas colinas de Georgia, y el hombre ahora va a recuperar toda la geografía maldita, por así decirlo, de Estados Unidos, donde se provocaba este tipo de represiones, y va a sacarla a la luz por la opresión y al mismo tiempo para decir, ahí es donde realmente nos vamos a encontrar todos. Dice, yo tengo un sueño de que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de nuestros antiguos esclavos y los hijos de los antiguos propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Yo tengo un sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado asfixiado por el calor de la injusticia, asfixiado por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño de que mis 4 pequeños hijos vivirán un día en una nación en donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño que un día Alabama, y continúa el discurso con esta reiteración del sueño realmente. Y os dais cuenta cómo, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿no?, es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Los americanos siempre hablan de su sueño. Y recordar el otro día cuando hablábamos del jefe Seattle, como parte de la ideología de la conquista del oeste, parte fundamental es hablar de Estados Unidos como la tierra prometida y la tierra dada por Dios a los hombres por la providencia divina para que realmente se hagan ricos entre todos los hombres de la tierra. Este ideal de Estados Unidos aquí lo empalma directamente con la fraternidad universal. Este es un texto absolutamente directo, inmediato, pero claro, para cuando ha llegado a este momento de decirles cuál es su sueño, ya todos los oyentes están absolutamente convencidos de que están hablando en nombre de Estados Unidos y de la universalidad que hay en Estados Unidos. Esto es un, no me gusta decir truco, porque es una verdadera obra maestra de empalme entre los ideales de un oyente o de un grupo de oyentes y aquello a donde el orador quiere llevarles, ¿no? La esperanza, repito, no es algo, a ver si los blancos o a ver si los gobernadores de Alabama y Mississippi por fin nos reconocen los derechos, o que el presidente Johnson dé algún decreto. No, hay que conseguir realmente, hay que batallar para conseguir aquello que uno quiere. Y lo que uno quiere, la esperanza que uno quiere, la formula al final prácticamente del discurso, que es cuando él habla directamente de la fraternidad universal. Y por eso él, en el discurso, la idea de fraternidad universal podía quedar como una idea abstracta, una idea filosófica, una idea muy bonita, pero el recuerdo de los valles de Alabama, de las montañas rocosas, u otro tipo de montañas, otro tipo de situaciones concretas, es la manera de empalmar este ideal que puede ser abstracto en circunstancias absolutamente concretas. Es otra técnica que este hombre utiliza, partir de una situación concreta hacia una generalización y al mismo tiempo encontrar cómo esa generalización está empalmada y está surgida realmente de una situación concreta. Resumiendo el contenido de este discurso,
Este discurso alía de una forma no explícita, pero a mi modo de ver eficaz, los ideales de la Revolución Francesa, que son los que se trasladaron curiosamente también a la independencia de Estados Unidos, porque es un ideal de libertad, o sea, los negros pueden vivir donde quieran. Segundo lugar, es un ideal de igualdad, todos tenemos por justicia las mismas necesidades y consiguientemente las mismas capacidades para conseguir lo que queramos. Y en tercer lugar, el ideal de fraternidad, que es a lo que él aspira en este momento. Estos tres ideales están plasmados literalmente en este discurso, sin que él haga ninguna mención, obviamente, a la Revolución Francesa, porque hubiera sido esta mención una mención muy erudita que la inmensa mayoría, probablemente, de sus oyentes ni habían oído hablar, ni hubiesen oído hablar de ella. Pero a mi modo de ver, en este discurso hay también la presencia eficaz de las tres virtudes cristianas teologales. En primer lugar, la fe, es decir, confianza en que nosotros vamos a conseguir lo que queremos, vamos a conseguir esta fraternidad universal. En segundo lugar, la esperanza en que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos cada uno en nuestro lugar, lo vamos también a conseguir. Y finalmente la caridad, porque la fraternidad universal no es ni más ni menos que una forma de caridad, es la forma política de expresar la idea de caridad. Esto, a mi modo de ver, no se ha mencionado cuando yo he leído ciertos estudios sobre este discurso, no se menciona, y solo se mencionan ciertas frases que él cita aquí en la Biblia, que las cita porque él conocía bastante bien la Biblia, pero a mi modo de ver lo que este discurso logra es una fusión, algo absolutamente inaudito, entre los ideales revolucionarios de Francia y los ideales de la teología cristiana. Y digo que es inaudito porque en la Revolución Francesa una de las cosas que se consigue y que se logra, por lo menos en los países occidentales, es deslindar el mundo civil del mundo religioso. Hasta ese momento estaban bastante compenetrados. A partir de ese momento se dice, el mundo civil tiene unos mecanismos de funcionamiento que son autónomos, independientes de la religión, no contrarios a ella, independientes de la religión, mientras que el mundo religioso tiene otros mecanismos y es conveniente que los dos convivan de alguna forma. En algunas sociedades, por ejemplo la española, esto ha sido muy difícil conseguir y no se ha conseguido prácticamente nada más que hasta la Constitución del año 78 me parece que es, e incluso así todavía es muy complicado. Pero normalmente en otras sociedades europeas este ha sido el logro de la Revolución Francesa. Bueno, pues el amigo Luther King, sotto voce, sin decir absolutamente nada, los vuelve a unir otra vez en este discurso de una manera, repito, no sé si él se lo propuso, no tengo ni la más remota idea, pero desde luego de una manera absolutamente eficaz. Y sin desdoro de ninguna de las dos dimensiones, porque cualquiera que lea este discurso no está leyendo el discurso, no está leyendo una prédica, no está oyendo un sermón, aunque él era un sacerdote protestante. No, está leyendo una reivindicación política en toda regla. Bueno, esto con respecto al contenido del discurso. Pero vamos a comentar, o voy a comentar otro aspecto del discurso que no he comentado en ninguno de los discursos anteriores, que son algún aspecto formal. Y es el tema de la anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de ciertos términos. Este discurso es típica la anáfora.
Y vamos a ver cuáles son las funciones realmente de la anáfora. Por ejemplo, al comienzo del discurso, cuando él dice, después de la proclamación de los derechos civiles en el año 1863, han pasado 100 años. Y entonces reitera y dice, pero 100 años después, el negro sigue sin ser libre. 100 años después, la vida del negro, 100 años después, el negro vive. 100 años después, el negro sigue languideciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos párrafos más adelante, cuando habla de la urgencia de la actuación, es decir, ahora es cuando hay que hacer esto y lo otro. Ahora es cuando tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora es cuando tenemos que ponernos de acuerdo. Y la anáfora más famosa, más evidente, es la de tengo un sueño. Tengo un sueño, tengo un sueño, tengo un sueño de que mis hijos se casarán con las hijas de los blancos o viceversa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las funciones de la anáfora? Porque decirlo es muy sencillo, pero la anáfora a veces se cree que es para mantener la atención de la gente, y si es verdad, yo creo que en este discurso cumplen funciones muy diversas y que vienen obviamente siempre la anáfora a reforzar lo mismo que el orador quiere proponer. En primer lugar, la anáfora pretende llamar la atención del oyente. Si este hombre insiste en que son 100 años, quiere decirles ya es hora de que después de 100 años se cumplan aquello que los propios norteamericanos habían decidido hacer. Por eso 100 años que el negro vive esclavizado, 100 años, etcétera, etcétera. Cuando les está diciendo ahora hay que actuar, quiere llamarles la atención sobre la urgencia de la situación en que está. Cuando les está diciendo tengo un sueño, les está diciendo que es un ideal que hay que recuperar o que hay que llevar a la práctica. Entonces, la primera función de la anáfora, es decir, lo importante de todo lo que estoy diciendo, es 100 años. Ahora, el sueño. Pero no es una reiteración cualquiera, porque una reiteración puede ser una pesadez, sino que normalmente, cuando tomamos una anáfora cualquiera, por ejemplo, los 100 años, lo determinante de la anáfora es lo que se dice en la primera frase. 100 años de la Constitución de Estados Unidos. Y ahí se queda normalmente la atención del orador. Y todo lo que va a decir con 100 años está fijado en torno a esta idea de los 100 años que se hizo la Constitución y que de alguna forma no se ha cumplido. Por eso el orador lo que hace en los demás aspectos de la anáfora, las más frases de la anáfora, es repetir aspectos, explicar aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo lugar, la segunda función de la anáfora es crear una situación de ansiedad. Cuando el orador está hablando y dice 100 años desde esto, ahora hay que hacer, tengo un sueño, claro, el orador, tengo un sueño, el oyente está pensando, bueno, ¿cuál es ese sueño? Y consiguientemente suscita en quien está oyendo la expectativa. Y cuando dice, tengo el sueño de que los valles de las montañas X vamos a vivir todos como hermanos, se pega una sorpresa monumental. La anáfora cumple la función de suscitar una ansiedad y una curiosidad sobre algo que puede venir o puede dejar de venir. Pero también la anáfora, precisamente porque no te dice la respuesta más o menos que hasta el final, te mete en una especie de túnel. Tengo un sueño, ¿en qué consiste eso? Es una sorpresa. Y con ello lo que hace el orador es dominar realmente al oyente con respecto a la cosa que le está diciendo. De esa forma, el orador con la anáfora se hace dueño del espectador. Tener en cuenta que os he dicho que este discurso tenía un problema de entrada
gravísimo, o dos. Uno es el ideal mismo, ideal de fraternidad universal en una situación de guerra casi civil. Esto es algo absolutamente inesperado. Y en segundo lugar, que hay una inmensa cantidad de personas que están deseando tirar tiros. Y les tiene que decir: aquí de tiros nada. Entonces diríamos, el orador tiene como tarea fundamental, primero, someter al público a sus propias expectativas y a continuación llevarles a donde el orador quiere llevarles. Bien. Y bueno, y otro aspecto de la anáfora, por lo menos en este discurso, es que las anáforas se trenzan. Es decir, no podemos leer la anáfora de Tengo un sueño sin haber leído antes la anáfora de la urgencia, y la anáfora de la urgencia sin haber leído antes la anáfora de los 100 años, y así sucesivamente. Bueno, esta concatenación de anáforas, esta concatenación, lo que hace es dejar al oyente realmente en suspense. Cuando ya el oyente ha estado oyendo varias anáforas, al final dice: bueno, que me diga lo que quiera. Es decir, no es que el oyente piense esto, sino que el oyente de hecho lo siente. Y esto es, digamos, el efecto básico y fundamental de la anáfora. A mi modo de ver, este discurso es una obra maestra porque es de una emocionalidad absolutamente intensa, sin llamar en modo alguno a ninguna emoción. O sea, no les mete angustias, no les mete miedos, no les mete entusiasmos, no les dice: sois muy guapos, sois muy buenos, etcétera, etcétera. La emocionalidad de este discurso está en esta graduación progresiva intelectual y al mismo tiempo lograr la identificación del público con el propio orador a través de estas anáforas y de estos pasos que él va dando hacia el ideal que quiere conseguir. Bueno, para terminar, por fin, una observación, y con esto volvemos a Grecia, a Gorgias. Os dije el otro día que Gorgias había sido el creador de la oratoria y de la retórica griega. Es decir, el teórico de la retórica, el teórico del discurso público. Gorgias sostenía que la oratoria se basaba en la fragilidad del oyente. Según él, el oyente no tiene mucha capacidad de discernir la verdad de lo que se le está diciendo. Y el oyente es un ser básicamente de emociones. Entonces lo que tiene que hacer el buen orador, es introducirle en la cabeza cierto tipo de representaciones que el oyente viva como si fuesen verdaderas. Es lo que él llama el apate. Se suele traducir por engaño, pero así. Y la oratoria es una técnica de manejar la emocionalidad de los oyentes a través de ideas que no tienen por qué ser falsas ni verdaderas. Simplemente son ideas que el oyente las vive como si fuesen verdaderas. Si os dais cuenta, nosotros hemos estudiado 3 discursos en esta afirmación de Gorgias es absolutamente falsa. Los 3 discursos que hemos estudiado, el de Pericles, es de una densidad intelectual total y es una justificación, obviamente no filosófica ni jurídica, pero es una justificación teórica de lo que es una vida democrática y un régimen político democrático. Es un discurso absolutamente teórico. Repito, cuando digo teórico no se trata de ser un manual, no. Hace falta saber presentar a los oyentes aquello de lo que uno está convencido. El discurso del jefe Seattle, de otra forma, vimos que también exactamente igual. Expresa una concepción de la naturaleza
y de las relaciones de la historia con la naturaleza absolutamente plasmables en conceptos, y el jefe Seattle, la emoción que transmite no está basada en que va a pretender engañarle al general. Comienza diciéndole: ya sé que me vas a matar, que si no te hago caso me vas a matar. O sea que doy por vencido de antemano. Y el discurso de Luther King exactamente igual. Y os dais cuenta cómo es un discurso de una densidad filosófica, porque la idea de fraternidad universal, esto se ha ocurrido solo en la cultura occidental probablemente, y no en otras culturas, pero Luther King no recurre solo a la emocionalidad de la gente, sino recurre realmente a empalmar la justicia con la igualdad y con la fraternidad, conceptos universales. Bueno, pues con esto he terminado mi exposición. Si queréis que hablemos ahora de algunos aspectos de este discurso o de lo que hemos hablado estos días, vosotros veréis. Muchas gracias. ¿Nada que preguntar? Yo quería preguntar, Sí. Sí, quería preguntar el contexto en el que Martin Luther King es convocado para hacer ese discurso. Sí. Bien, él era presidente de alguna asociación de trabajadores, él era sacerdote, presidente de alguna asociación de trabajadores. Y entonces hay un momento, en el año 63, 62, 63, varios grupos de asociaciones de negros sabían que él era un militante activo y entonces le piden que por favor dé este discurso. En este sentido, frente a los discursos anteriores del jefe Seattle, que representa a su tribu, y Pericles, que representa a toda la comunidad ateniense, solo representa él a este grupo de personas, en principio negros, que están reivindicando por sus derechos. Era un grupo religioso, pero activo en el terreno laboral, y que siempre había defendido la actuación política, diríamos, sin violencia. Y en el discurso también hay un párrafo, me parece que es en el número 4, en donde les dice: aquí no hemos venido a pelear, o sea, nada de armas, y tener mucho cuidado porque la justicia solo se defiende con la justicia. Esta es la situación, aparte obviamente del contexto de casi guerra civil. Ten en cuenta que después de este discurso, a los pocos meses, yo creo que este es el mes de junio o julio, no recuerdo, en noviembre le matan a Kennedy. Matan a Kennedy, no se sabe por qué, pero probablemente el tema de los derechos civiles es un factor. El año 65, si no me equivoco, le matan al propio Luther King. El año 67 le matan a Robert Kennedy. En fin, realmente es una situación casi de guerra civil. Era una conmemoración, el hecho de que acudiese casi 1 millón de personas. Pues que yo sepa, bueno, claro, la conmemoración del centenario de la declaración de la emancipación de Estados Unidos. De Estados Unidos, no, perdón, de los negros. Declarada por Lincoln. Y Lincoln murió 2 años después, precisamente a consecuencia de, probablemente casi con seguridad, a consecuencia de esta declaración. Este discurso es en el año 63. 63. Bueno, después de este discurso han pasado muchas cosas en Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Lo que ha ganado Trump, con lo cual desbarajustó toda la política de Estados Unidos que según estaba. Y parece
que todo aquello que defendía Luther King en el discurso y que iba a cambiar la mentalidad de los americanos no ha sido así. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que ha habido un cambio a partir de ese discurso? Menuda pregunta. No conozco la sociedad de Estados Unidos, conozco a alguien que vive por allí y yo tengo la impresión de que formalmente se ha cambiado, porque los negros pueden votar. O sea, esto ha cambiado, ¿no? Pero las dificultades... Yo cuando hablo con algunos, gente de Estados Unidos aquí, gente que conoce mucho mejor Estados Unidos que yo, y hay mucha queja por parte de los blancos, yo lo que he oído, sobre las subvenciones a los negros, que es siempre el mismo tema. Mientras se les subvenciona a los negros no quieren trabajar, y los negros no quieren trabajar porque no tienen nada que hacer. Es una especie de pez que se muerde la cola. Pero... Y desde luego que yo creo que la situación de los negros en Estados Unidos está muy lejos digamos, de un equilibrio con los blancos. Esto se ve en las estadísticas económicas. Es decir, la pobreza está mucho más extendida entre negros que blancos, ¿no? Pero esto es algo que me excede con mucho. Bueno, al hilo de lo que ha preguntado aquí este señor, Estados Unidos se han tomado muchas políticas... Habla un poquitín para allí, Luis, porque igual no te oyen. En Estados Unidos se han tomado muchas políticas activas para favorecer a las minorías. Lo vemos por la tele, lo vemos en las series americanas y en algunos casos se llega hasta el absurdo más absoluto. Tenemos el caso de la Ilíada, hecha por los americanos, en que las amazonas eran negras y Patroclo era negro. Entonces, sí, ahí lo tenéis, está en Netflix. Entonces hay que meter una cuota de negros y de hispanos y de todo por todas partes, aunque sea, bueno, cargándose la historia o reescribiendo la historia. Pero yo creo que desde luego ha cambiado muchísimo en Estados Unidos, lo que es obvio que no se ha conseguido todo. Si bien desde el punto legislativo y formal y todo eso, como bien has dicho, sí, desde el punto de vista de la mentalidad de la gente, aunque ha avanzado mucho y se ve cómo es en las nuevas generaciones, sigue persistiendo el racismo, claro. ¿Alguna cosa más? Los estados sureños, nosotros como hemos estado en Memphis, en los estados sureños todavía los negros viven, o sea, no se mezclan. O sea, no es racismo en ese sentido, pero las cuadrillas de blancos son de blancos y las de negros de negros. O sea, a mí me llamó la atención muy positivamente cuando estuve en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, que bueno, la gente andaba en grupos de 3, 4, 5 personas y estaban todos mezclados. O sea, estaban los anglosajones, los mexicanos o sur y negros, y eran grupos que se iban por la calle. A mí me llamó muy poderosamente la atención, porque claro, yo voy con la idea de la segregación racial total, ¿no? Pero... en el sur, desde luego, eso, en Memphis, no. Sí. Memphis es Tennessee, es un estado sureño. Allí desde luego no se mezclan, de momento. No están muy mezclados. Yo pensaba que este discurso iba a cambiar un poco la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero luego, viendo un poco lo que ha pasado con Trump, por ejemplo, y sobre todo lo que a mí me acabó ya fue la ocupación del Capitolio, ¿no? Que es una auténtica vergüenza a nivel de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos la democracia, que es una democracia consolidada, me parece, es posible que se dé estas situaciones? Es que es inconcebible, inconcebible. Bueno, pero Trump es el último capítulo, pero es el último capítulo. Pero hablando de la eficacia, yo diría, porque este es un tema a mi modo de ver importante, la eficacia de las ideas. En este caso diríamos, las ideas de Luther King son tan viejas como el cristianismo y probablemente como el estoicismo. Es decir, todos somos hermanos. Bueno, el cristianismo habla de hermanos, los estoicos hablaban, todos formamos parte de la misma naturaleza, ¿no? Entonces esta universalidad es muy vieja en la historia de la humanidad. Otra cosa es cómo se pone en práctica.
Entonces, a mi modo de ver, esto plantea un problema que yo creo que es bastante candente. ¿Merecía la pena este discurso o no merecía la pena este discurso? ¿Cuál ha sido la eficacia de un discurso? ¿De este discurso o de otros? ¿Cuál es la eficacia del discurso, por ejemplo, del jefe Seattle, ¿no? A su comunidad ninguna, porque la trasladaron sin más a otros lugares, ¿no? Sin embargo, 100 años después del discurso del jefe Seattle, resulta que lo están convirtiendo a ese discurso en una especie de paradigma de mentalidad no ecologista, sino ecológica. Es decir, de que los hombres tenemos que respetar la tierra. A mi modo de ver hay una cosa, yo por lo menos soy partidario de la verdad. Cuando estás convencido de que ciertas cosas funcionan mal hay que decirlas. Y cuando estás convencido de que funcionan bien, aunque no sepas cuál va a ser el efecto de decirlo. Yo creo que el discurso de Luther King es de una valentía absoluta, no solamente porque él se juega la vida, luego se la jugó, pero no solamente por eso, sino porque es que dice algo que es evidente en las sociedades occidentales, en otras no lo sé, y es que ante la ley todos somos iguales, o debemos serlo, y esto hay que decirlo, y de hecho, a partir de este momento, en Estados Unidos, por mucho que falte todavía en la igualdad de razas, a los indios, por ejemplo, yo creo que les ha ido bastante peor que a los negros, pero a pesar de esto, se ha mejorado mucho las situaciones de los negros, a pesar de que en ese momento fue cuando se eliminó, se acababa de eliminar 100 años antes la esclavitud. Y la cuestión es, digamos, la eficacia de las ideas. Yo creo que hay que decir la verdad dentro de lo que uno que sabe, y al mismo tiempo ser consciente de que hay muchos poderes que no quieren saber nada con la verdad y que tienen mucho poder. Yo por eso he comenzado hablando de la utopía. No todo el mundo quiere la paz, esto es falso, absolutamente falso, y no todo el mundo quiere la fraternidad universal, esto es absolutamente falso, porque no habría tantas guerras. Y no todo el mundo quiere la igualdad, no habría estas diferencias económicas tan ingentes entre unos países y otros dentro de un mismo país, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que seguir diciéndolo. Bien. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias por todo y por la... Sí, dime, perdona. Yo no Silvia, quiero hacer la recomendación de que hay un documental en la 2 que se titula Yo no soy tu negro, que un poeta afroamericano hace el guión, el guión está aparte hay un libro con el guión y está el documental. Sí, y yo no soy tu negro. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. ¿Y eso dónde está? ¿Qué decimos? ¿Estará en Netflix? En la 2. Vale. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo me que te llamas? Silvia. Silvia. Vale, muchas gracias. Pues hasta la próxima entonces. Muchas gracias.